Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Una vez más, Dios les bendiga por estar con nosotros aquí en este programa que es Doctrina Apostólica. En la última oportunidad estuvimos viendo los arquitectos del universo, los arquitectos del cosmos, como usted quiere llamarle, primera parte. Y es que nos llamó la atención, y tal vez lo voy a poner en autos para luego entrar rápidamente en lo que nos va a deparar este estudio. Habían dos cosas que remarcamos en el estudio anterior. Primero, diferenciar el que es el arquitecto. Y segundo, diferenciar el que es el constructor. Uno diseña y hace planos y otro ejecuta. Uno es el arquitecto y otro es el albañil. Uno es el arquitecto y el otro es el carpintero. Uno es el arquitecto que hace los diseños y otros son los operarios. Eso lo tratamos de hablar en el programa pasado. Vimos que en el libro de Hebreos decía que el Señor es constructor y también es arquitecto. Vimos que se dieron muchos, por ejemplo, que había varios tipos de planos. Se recuerda que fue lo que hablamos, tomaré unos minutitos para poder ingresar para hablar la segunda parte de los arquitectos del universo, los arquitectos del cosmos. Y es que vimos que lo primero que habían eran los arquitectones y los planos que Dios dio eran planos cósmicos. Eso del Big Bang, como quieran. Para mí lo del Big Bang es como querer poner una dinamitar una casa de ladrillos y que explote. Y en la explosión todos los ladrillitos caigan en su lugar. Es casi imposible. Yo creo en lo que la Escritura marca que hay un diseñador del cosmos. Y vimos que en Proverbios 8:30, por primera vez en la Escritura, aparte de Dios, sale otro arquitecto. Y ese arquitecto era aquella protocreación y le dan planos cósmicos. Para estar más empapado de lo que estamos hablando hay que ver el programa anterior. Luego empezamos a ver cómo había, de alguna manera, Noé era un operario, un constructor, pero el diseñador de planos navales fue el mismo Dios. Le dijo cómo hacer el arca. Y recordará que hasta el día de hoy el largo y el ancho en los planos navales tienen que ser de una proporción de 6:1, como la Biblia lo tenía. 300 pies de largo y 50, 6:1, la misma proporción. Entonces habían planos cósmicos, habían planos navales, habían planos, dijimos después de construcción, lo vimos con Moisés, lo vimos con David y Salomón, y decíamos que el secreto que tenemos que, entre los muchos que habrán, pero tal vez el rema que yo recibí hace algunos tiempos es que lo hagamos todo de acuerdo al modelo, de acuerdo a lo que Dios hizo lo tenemos que hacer. Si algo no sale bien, digamos ahora en los planos arquitectónicos, es porque los operarios no siguieron bien el plan o el plano. Ok, el programa fuimos terminándolo cuando hablamos de que así como hay planos cósmicos, navales y de construcción, habían planos genéticos. Y entonces nos fuimos a la Biblia a ver cómo en los planos genéticos se daban dos tipos de planos, ¿verdad? Y quiero llevarlo a recordarle lo que vimos en Génesis, cómo Dios pone ahí en el universo que usted mira, puso cabezas federales, hizo planos pero cósmicos. Y entonces al ver esto vimos la diferencia que había, verá cómo habían habido constructores. Y entonces voy a desarrollar un poquitito, voy a comenzar este programa con lo que dejamos el anterior. Entonces ahora hay planos, pero son planos genéticos. Fíjese qué cosa, son planos genéticos. Y es que el arquitecto sigue siendo Dios. Y aquí voy a hablar, fíjese, el arquitecto es Dios. Voy a hablar de Génesis capítulo 1 y de Génesis capítulo 2. En el arquitecto es Dios otra vez. Pero en Génesis 1 Dios crea a la humanidad. Y entonces a los humanoides. Ahí dice que entonces los operarios, el arquitecto fue Dios, pero los operarios fueron los Elohim.
Los Elohim es una estructura creacional que estoy viendo que maneja planos cósmicos. No son creadores, por favor. Ellos solo son los albañiles de un Dios que crea y que desarrolla. Por eso la tecnología que tenían los Elohim caídos las han venido a entregar. Por eso es que ahora tan avanzados que estamos en la genealogía, en la ingeniería genética. Pero cuando se habla de los planos genéticos, vemos que con Adán, Génesis 2 con Adán, Dios nuevamente pasa a ser en los planos de Génesis 2, Dios es el arquitecto y Dios es el constructor. Estoy tratando de hablarle de los planos genéticos, cómo se desarrollan. Mire, cuando se descubrió el genoma genético, que tal vez lo tengo ahí más adelante, se vio aquella gran cantidad de diseños internos que dan la vida. Fíjese que ahora nosotros en Adán, recuérdense que voy a hacer una vez más la diferenciación. Génesis 1 es una creación y Génesis 2 es otra creación. En Génesis 1 vemos nosotros que Dios va a crear los humanoides, los prehistóricos, y Dios da los diseños. Él es el arquitecto, pero los operarios son los Elohim que aparecen ahí en Génesis 1, 26, 27 y 28. Pero cuando Dios va a Adán, Él dice, voy a poner mis propias manos, lo voy a formar de la tierra, yo mismo lo voy a crear con mis manos, lo voy a formar, voy a soplar sobre él para que sea un ser viviente. Entonces hubo planos genéticos también, y qué maravilla que ahora en la creación que Dios ha hecho, que somos nosotros descendientes de Adán, que los planos genéticos van adentro. Nosotros adentro tenemos la genética. Fíjese hasta dónde la gente ha dicho qué maravilla la naturaleza, qué maravilla Dios, que ahora viene el hombre, la mujer, se aman, se casan, y ellos en la manifestación de su amor van a crear hijos. Porque Dios nos dejó a nosotros ya los planos genéticos para que cuando el hombre se una con su mujer, se unen los planos genéticos y brota vida. Ya ahora nosotros tenemos los planos genéticos adentro. Todo lo que estoy desarrollando y creando para ver las maravillas de Dios, porque así como hubo planos cósmicos, valga la redundancia, en el macrocosmos, hay planos genéticos en el microcosmos, y el arquitecto de todo siempre es el Señor. Entonces, esto ya lo mencionamos, déjeme ir un poquitito más adelante, porque cuando se descubre el plano genético, no hace muchos años de esto, unos 5 o 6 años de esto, la ciencia ha descubierto el plano genético que todos llevamos dentro. Es decir, no es más que el equivalente como una cartografía de cada uno de los 3,000 millones, fíjese qué cosa, 3,000 millones de secuencias de ADN del cuerpo humano. Tanto se ha manejado ya esto que los avances son tremendos. Ahí, si hacemos un acercamiento a la cadenita del ADN que va ahí, si le hacemos un acercamiento tal vez a la pantalla, usted puede ver ahí cómo en el lado izquierdo de su pantalla está el movimiento de una secuencia de ADN. Y hasta ahora se ha podido descubrir, por ejemplo, recuerdo yo que el gen número 11 es el que si se daña puede causar alcoholismo. Nos estamos acercando a una tecnología tan avanzada en la ingeniería de genética que tocando un poquitito cada una de esas secuencias de ADN que ya están hasta numerados, podemos hacer o evitar o sanar algunas enfermedades. Bueno, mire hasta dónde vamos con el plano genético. Ok, sigamos adelante un poquitito. Dios mío, tal vez estos son planos que Dios hace, y me voy a atrever a decirle algo. Mire, a ver si todavía me recuerdo un poquitito cuando estudiábamos allá, cómo la Biblia, todo es un plano. El plano tiene distancias, el plano tiene cantidades, el plano tiene fórmulas, y Dios nos permite, tal vez estoy viendo yo algo tan pequeñito, pero que si lo escarbo voy a lograr algunas cosas. En la Biblia se nos enseña que cada palabra tiene un valor numérico. Y fíjese que la palabra hombre tiene un valor de 300. La palabra mujer tiene un valor de 400. Y entonces habría que ver, fíjese, cuál es el valor numérico de hijo. Yo ya sé el valor numérico de hijo porque lo estuve investigando y es 500. Y es que, perdóneme, yo sé que usted está en un programa cristiano, sé,
Pero fíjese que para los que han atravesado un poquitito, que conocen el teorema de Pitágoras, usted sabe, ¿verdad?, que se hacen los triángulos y que uno tiene que averiguar, ¿verdad?, la hipotenusa. Es esto, Dios santo, van a pensar que a saber en qué programa están. Pero cuando estudié esto me di cuenta que el valor de la palabra hombre es 300 y que el valor de la palabra mujer es 400. Y si se efectúa el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, si no me recuerdo mal, digamos que aquí fuera la palabra hijo, hijo sería igual a la raíz cuadrada, ¿verdad?, de 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. Mire, pues ya va hasta aplicando fórmulas. Y cuando nos damos cuenta de esto, notamos y sumamos, ¿verdad?, y hacemos la raíz cuadrada y la podemos desarrollar. Tal vez no me va a caber todo aquí, pero usted puede hacerlo en su casa. Nos va a dar 500. Y es que 500 es el número de la palabra hijo. Me llamó tanto la atención cuando estaba estudiando esto, que hasta fórmulas hay, que todo es un diseño perfecto de Dios. Imagínese, cada nombre que aparece en la Biblia tiene un valor numérico. Y claro que algunos abusan de eso y usted lo que quiera, pero cuando yo fui a ver que la palabra hombre 300, la palabra mujer 400, y que a través de un teorema de Pitágoras, cuando uno iba a ver la palabra hijo en hebreo y se miraba la sumatoria de sus números era 500, me quedé realmente extasiado de ver hasta dónde llega la exactitud de Dios en los planos genéticos. Ahora, fíjese que quiero avanzar un poquitito porque esto ya se lo enseñé, pero seguimos en cómo Dios desarrolla esto. Voy a volver aquí para llevarlo a esto. Cuando vino el plan de salvación del arquitecto, dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Jehová ahora diseña un cuerpo semejante al nuestro para que su Hijo venga a salvarnos. Entonces ahora hay otro diseño. Luego ahora Dios viene y ejecuta otro plano. Pero ese plano que va a desarrollar es un planos genéticos estos, pero ahora es un plano de un cuerpo especial, de un cuerpo que ese cuerpo va a tener toda la plenitud de la divinidad. Fíjense qué cosa. Un cuerpo especial, no un cuerpo igual, un cuerpo semejante al del hombre, para meter en ese. Fíjense que ni los cielos pueden contener a Dios, y Dios en su diseño hizo un cuerpo para que en él estuviera toda la plenitud de la divinidad. Divinidad. Era el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Entonces, ahora el Señor hace un cuerpo y lo prepara, y volvemos a que desarrolla una actividad, hermano, de arquitectura. Cuando empezamos a avanzar en esto, imagínense todo lo que hemos hablado, planos navales, planos arquitectónicos, planos cósmicos, planos genéticos, planos de un cuerpo especial. Pero ahora dice en 1 Corintios 3, verso 10, oiga lo que dice, y aquí es donde empieza el verdadero programa. Todo lo que he dicho en los dos programas es para llegar a esto. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, dice Pablo, que es un apóstol, yo, como sabio arquitecto, sabio de sabiduría. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda Proverbios 8:30? Como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Entonces, fíjese cómo se cierran los círculos así, porque al principio era la sabiduría y estaba diseñando y construyendo, pero entonces ahora vienen otros planos. Y entonces ahora en los arquitectos del cosmos ahora son planos espirituales. Y tal vez, si usted ha estado aquí conmigo, quiero llevarlo a que se dé cuenta de cómo hemos avanzado. Si ha estado con nosotros en estos dos programas de los arquitectos del universo, de los arquitectos del cosmos, se dará cuenta que los primeros planos que hubo fueron los planos cósmicos, donde estaba la sabiduría, el architectón. Luego vimos luego vimos los planos genéticos, ¿verdad?
en Génesis capítulo 1, en Génesis 2 con Adán. Luego vimos los planos navales con Noé. Vimos planos arquitectónicos cuando nos referíamos a Moisés, que le hacía todo de acuerdo al modelo que le mostraron en el cielo. Y luego vimos los planos que le dieron a David, David a Salomón y Salomón a los operarios, que eran los planos para hacer una casa a Dios aquí en la tierra. Luego nos dimos cuenta que habían planos genéticos, que los platicamos, que ahora los tenemos aquí adentro para desarrollarlos. Pero también Dios hizo un plano para diseñar un cuerpo de salvación. Dios es el arquitecto. Ahora, fíjese cómo los círculos proféticos se cierran. Cuando Dios inició, Él hizo la protocreación llena de sabiduría. Es más, se le llamó Kokmá, sabiduría. Pero lo hizo para que tomarse la mano y le dijo, juntos diseñemos el cosmos. Y usted sabe que no es el tema, pero se derrumba. Pero en el final de los tiempos, note que hasta este programa solo Dios en Hebreos 11 dijo, yo soy arquitecto. En Proverbios 8:30 a la protocreación le dice que también es arquitecto. Proverbios 8:30, como un arquitecto estaba. Pero luego ahora, en 1 Corintios capítulo 3, usted puede ver aquí, dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dado, yo como sabio arquitecto. Se da cuenta que el primero era la sabiduría y era arquitecto, y el último, la última creación, los últimos planos de Dios son, dice Pablo, nosotros los apóstoles somos diseñadores. Nosotros los apóstoles somos como sabios arquitectos. Entonces note cómo se va a cerrar esta historia. Esto es hermoso realmente. ¿Sabe cómo es esto? De arquitecto a arquitecto. De arquitecto del cosmos hasta el arquitecto ahora espiritual. De pronto a mí, yo miro cómo Dios es tan grande que en el macrocosmos hizo planos cósmicos, los planos genéticos en el microcosmos. Pero ahora a nosotros nos dan la tarea, a los apóstoles se les da la tarea de llegar a ser diseñadores y arquitectos. Pero ¿qué vamos a construir? Porque Noé construyó un arca, Moisés el tabernáculo, Salomón el templo. ¿Qué más podemos ver ahí? La arquitectón, la sabiduría, el cosmos. Pero a nosotros, los ministros, la iglesia. Entonces note que como sabio arquitecto puse el fundamento. Y ahora ¿quiénes? Fíjese que entonces ahora es importante porque ¿quiénes van a operar? Y esto es increíble porque el arquitecto aquí es Dios, ¿sí? Pero dice el Señor, ¿saben qué? Yo también voy a pensar y quiero que me auxilien, así como al principio, ¿verdad? Pero el arquitecto aquí van a ser los apóstoles. No se enoje conmigo, eso está ahí en la escritura. Los apóstoles ahí en 1 Corintios 3, 9 y 10. Y entonces lo que van a diseñar son planos espirituales. Pero ¿qué van a construir? Van a edificar la iglesia. Pero ¿quiénes van nosotros tenemos los planos, ahorita lo voy a llevar a eso. Pero ¿quién la va a construir? Dice, cada uno mire cómo edifica. Pero cada uno mire cómo edifica. ¿Qué cosa esta? Aquí me da como para tener varios programas, ¿verdad? Pero en este programa yo quiero llevarlo a que veamos en la escritura que entonces ahora hay planos espirituales. Y yo ahora retomo el rema que di en el programa anterior. ¿Se recuerda cuál era la frase que tenía Dios con Moisés? Moisés, haz todo de acuerdo al modelo. Moisés, no metas tus gustos. Moisés, no metas tus manos. Moisés, yo ya te mostré el tabnit. El tabnit en hebreo es el diseño. Ya te mostré la maqueta. Hazlo todo de acuerdo a lo que está. No me metas ningún clavo, ni una tachuela, ni una cortina, ni una puerta de más. Ya está todo hecho. Fíjese qué cosa. Entonces yo voy a retomar ese modelo ahora, este rema ahora. Porque ¿saben qué? No hagamos de más. Porque queremos hacer cosas que Dios no dice. Por eso cuando Jesús vino dijo, ¿saben qué veo yo? Que ustedes invalidan el diseño espiritual y meten diseños humanos. ¿Cómo lo dice el Señor? Ustedes invalidan mis verdaderos mandamientos por meter doctrinas de hombres. Entonces ahora el hombre lucha por querer meter su gusto. Por favor, no usen pantalones. ¿Para qué quieren meter los mandamientos de hombres cuando hay un diseño?
Ojalá me dé a entender, porque conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces, ¿sabe? Volvemos a la carga. Ahora hay planos espirituales. ¿Cuáles son los planos? Ahorita los vamos a ver en un ratito, pero están aquí en la Escritura. Pero ¿quién lo va a operar? Entonces los ministros decimos, aquí están los planos, aquí están las instrucciones, aquí está el tipo de conducta, aquí se sabe, para poderse elevar hay que humillarse, aquí está que para salir adelante hay que perdonar, están todos los planos espirituales. Pero mire cómo es Dios. Ahora, tú y tú, miren cómo edifica. Yo les voy a dar los planos, y eso a mí como pastor, como apóstol, como maestro en las cosas que hago de Dios, me da un descanso, porque este programa, ¿sabe cómo es? Este programa de doctrina apostólica son los planos espirituales. Si alguien quiere poner un programa de enseñanza, le debería poner los planos espirituales. Esto es lo que estamos haciendo. Somos diseñadores. Los apóstoles tenemos, no porque uno sea o no sea, sino porque aquí dice en la Escritura, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, Pablo, dice, apóstol, como perito arquitecto, entonces voy a ponerlo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjese que empiezo a ver yo que cada uno va a edificar. Miren el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ay, Dios mío, ojalá me esté dando a entender. Dios está formando un edificio, pero espiritual. Está levantando un cuerpo, pero espiritual. Pero hay un modelo, hay un diseño que tiene que ser dada por los arquitectos del cosmos. Pero los arquitectos ahora, en este año 2000, ya en 2008, en estos años que vivimos, los arquitectos de ahora son los apóstoles. Así lo dice la Escritura. Léalo usted en 1 Corintios capítulo 3, versos 9 y 10. Fíjese que ahora, cuando lo estamos empezando a ver y a notar todo lo que quiero explicarles, en esto que me queda voy a dar algo, mientras bajan un poquito el volumen, algo que tienen ahí afuera. Fíjese que entonces Pablo es el perito arquitecto, y tal vez ya no puedo, o tal vez que alguien me pudiera ayudar a borrar ahí por lo menos una parte para eso. Pero fíjense que en los minutos que me quedan, yo quiero mostrarles, esto han sido estudios que hemos dado en otras oportunidades, pero tal vez solo si me limpian donde dice planos genéticos y cuerpo, si pudiéramos quitar eso de ahí, o si no, nada más lo voy a dejar así. Pero creo que todavía, y me dicen cuántos minutos llevo para poderlo enseñar, porque tal vez esto fuera motivo de otro estudio, pero lo voy a dar aquí mismo hoy. Cuando Pablo se va a dedicar a esto, yo lo he explicado en otras formas, porque hoy estamos viendo los arquitectos del universo. Hemos hablado de tantos planos, pero hoy yo a Pablo lo miro como un arquitecto con su casco, lo miro con sus planos aquí en las manos, en los brazos, y como que llevara 14 juegos de planos. ¿Por qué digo 14 juegos? Porque hay 14 epístolas. Ahora, eso es para usted y para mí. Las epístolas son importantes. Y yo tengo una forma de ver la Biblia en 5 pasos, pero hoy las epístolas son importantes. Las epístolas son importantes. ¿Por qué? Porque la Biblia se puede ver desde un ángulo como abuelo de pájaro, ¿verdad? Se puede ver. Y entonces vemos nosotros que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba toda la preparación en el Antiguo Testamento. En los Evangelios está la manifestación. En el libro de los Hechos está la propagación de todo el plan de Dios. Ahora voy donde quiero llegar. Pero el número 4, que son las epístolas, es la explicación. Apocalipsis es la consumación. 5 cosas, ¿verdad? Preparación, Antiguo Testamento; manifestación, Evangelios; propagación, el libro de los Hechos; explicación, las epístolas; y la consumación, el Apocalipsis. Pero hoy quiero fijar sus ojitos a que veamos, hermanos, los diferentes planos espirituales, porque si queremos hacer las cosas de acuerdo al modelo divino de cómo edificar una iglesia, no los inventemos. Mire, lo que diga la Biblia hay que hacerlo. Las epístolas son la explicación, son los planos del arquitecto que dejaron, que el arquitecto era el apóstol Pablo. Entonces, Pablo tiene
14 epístolas. Y entonces, fíjese que en estos 10 minutos seguramente no voy a poder tal vez utilizar la pizarra, aunque yo lo quería hacer, pero voy a llevarlo a esto. Pablo tiene 14 epístolas. Y entonces en cada una Pablo diseña, Pablo da las ordenanzas de cómo se debe llevar. Fíjese que, a ver si me ponen ahí en la pantalla para que la podamos ver. Pablo tiene Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Entonces, ahora, si usted está en su pantalla, cada una de las epístolas, usted la va a ver, le ruego que vayamos ahí a la pantalla completa, porque entonces Romanos es una epístola que es un plano espiritual, pero Romanos, ¿qué nos enseña? Que somos salvos por la fe. Si usted estudia Corintios, ¿qué nos deja Corintios? La resurrección. Cristo resucitó y entonces toda la labor de Cristo está ahí, son los planos espirituales. La resurrección quiere decir que nosotros tenemos vida después de la muerte. Quiere decir que Cristo venció la muerte, le dijo sorbida la muerte en victoria y la venció. De la misma manera que creo que dice Romanos 8:11 que el Espíritu levantó a Cristo Jesús, también lo levantará a nosotros. En Segunda de Corintios están las ofrendas y dice Dios, yo siendo rico me hice pobre para enriquecerte. Habla de dar con liberalidad, ahí están las ofrendas. En el libro de Gálatas habla sobre la gracia, dice, pero si comenzaron en la gracia, ¿por qué se vuelven a la ley? En los libros de los Efesios dice que fuimos predestinados, habla de la preexistencia, habla de lo que éramos nosotros antes de venir a la tierra. Filipenses dice que el Señor se despojó de su divinidad allá en el cielo para venir aquí, eso se llama la kenosis de Cristo. Y en Colosenses habla que Cristo es la cabeza. Entonces, fíjese qué cosa para mí tan importante. Aquí tenemos 2, 4, 6, como 7. Esos son los primeros 7. Y sé que estoy terminando el programa, pero para mí es importante marcarle esto. Ahora estamos hablando que en el final de los tiempos hay un diseño, hay planos espirituales y usted los puede, y los planos espirituales usted los tiene. Usted tiene los planos espirituales en su propia mano. Entonces, Romanos dice que la salvación es por la fe. Dice, la muerte de Cristo vino para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay muchas cosas que decir, pero estoy dándole yo lo que pienso que es más importante. Entonces el Señor murió para que tú seas salvo. El Señor bajó para sustituir a la parte más baja de la tierra para sustituirte a ti. Ese es un plano espiritual. No le demos vuelta. ¿Por qué queremos, hermano, y si toma o no toma se va al cielo? Hermano, y si esto y el otro se va al cielo. Ahí dice que somos salvos por creer en Cristo. Romanos 10:9 dice que si consideras en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tus labios, serás salvo. No movamos más, hagámoslo todo de acuerdo al modelo. ¿Para qué nos inventamos más? Que si hace esto, que si hace el otro va a ser salvo, que si bautiza no se bautiza. Mi Biblia dice, ya dio el diseño, no lo movamos. Primera de Corintios, la resurrección. Nosotros no seríamos los más dignos de lástima si solo tuviéramos esperanza en esta vida, pero tenemos una vida más adelante. Por eso el que cree en Cristo tiene vida eterna, porque el Señor venció la muerte y por eso nos lleva a nosotros. Por eso nosotros también vamos a vencer la muerte. Segunda de Corintios son, ¿sabe cómo? En un plano que están haciendo una casa. Corintios 3:9 decía, somos casa de Dios. Es como hacer las ventanas. ¿Por qué? Es como hacer las puertas. Puertas y ventanería está en Corintios. ¿Por qué? Porque ahí dice que si nosotros sembramos, las ventanas de los cielos se abren y vienen para acá y nos van a llenar, hermano, de riqueza. Nos van a llenar de riqueza, no solo de dinero, de sabiduría, de ciencia, longanimidad, de entendimiento. Segunda de Corintios, entonces, cuando uno empieza a ver, nos habla de las ofrendas. Pero Gálatas, la salvación es por gracia, Él nos eligió. Mire, cuando Pablo llegó a los Gálatas, le dice, pero si comenzaron por el Espíritu, ¿por qué ahora van a terminar por la carne? Pero si comenzaron bien sabiendo en la gracia, ¿por qué se regresan a la ley? Pero si ustedes saben que las cosas del Antiguo Testamento son sombra y figura, ¿por qué quieren ahora retomarlas de nuevo? Dice, habiendo comenzado bien el Espíritu, ¿qué los desvió para que se vuelvan a la ley? Ahora mucha gente hasta se quiere circuncidar. La verdadera circuncisión es la del corazón. Si lo hace por cuestiones médicas está bien, pero ya no por otra cosa. Si la circuncisión es en el corazón. Fíjese que Filipenses dice que, Filipenses habla de la kenosis de Cristo, que el verbo dijo, voy a bajar a la tierra, pero Padre, me voy a despojar de toda mi divinidad. O sea que el Señor aquí
estaban sin sus atributos divinos. Si no hubiera sido una farsa, hubiera sido un show. Él se quitó sus atributos divinos, él vivió. Y mire que esta es una profundidad. Todos los milagros que él hizo, los hizo en un cuerpo semejante al nuestro, sin estar utilizando sus atributos divinos. Eso todo lo dejó él allá. ¿Para qué? Mire, para hacerse siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice que en el nombre de Jesús se hablará toda rodilla los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Luego Colosenses, él dice que Él es la cabeza, es decir, que nosotros somos el cuerpo. Acabamos de predicar este domingo algo muy hermoso. Cristo llega al cielo y Él mire, es algo nunca visto. Cuando Él resucita y llega al cielo, es qué hermoso, se juntan todos y el Jesucristo entonces se para y le dice, ¿sabe qué le dice Jesucristo? Gracias, ¿saben qué? Pero falta, yo solo soy la cabeza, falta todo el cuerpo, que es la iglesia. Sí, nuestra posición es realmente, pero preciosa. Nuestra posición en Cristo de la iglesia es algo maravilloso. La mayor bendición no es tanto las posesiones o la posesión, sino la mayor riqueza que yo miro es la posición que tenemos en Cristo. Cómo Cristo nos mira, o cómo el Padre nos mira por la obra de Cristo. ¿Sabe? Son 14 juegos de planos, y yo estoy terminando. Pero luego de eso vemos primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, Timoteo, primera y segunda, Tito, Filemón y Hebreos. Aquí hay otras 7 y yo estoy terminando. ¿Para qué hemos hablado esto? Porque Pablo es el perito arquitecto ¿de qué? De la iglesia. Hagámoslo todo de acuerdo al modelo. En Tesalonicenses está el arrebatamiento. Mire cuántas cosas ahora. Yo me quedé impresionado porque he ido allá a mi ex tierra y he ido también a Estados Unidos, y predicadores que yo he admirado dicen que el Señor ya no viene. Y en Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor para siempre. No sé dónde lo dejaron. Dice que el Señor se tardará. Alguien dijo, el Señor no viene en 50 años hasta que la iglesia gobierne. Eso no dice la Escritura. Bueno, de eso vamos a hablar este domingo. Pero hoy, segunda Tesalonicenses nos habla de cómo va a ser el verdadero anticristo. Timoteo nos habla del misterio de la piedad. Dios hecho carne. Timoteo 3:16. En segunda Timoteo dice que toda la Escritura es inspirada. Ahí están los planos. Tito dice, nos da una... Mire, Tito dice que la gracia enseña, porque es una cátedra. Dice, ¿acaso la gracia nos enseña que vivamos en esta tierra santa, justa y piadosamente? ¿Acaso no la gracia nos enseña? La gracia tiene su cátedra para enseñar. La gracia nos enseña que vivamos en este mundo santa, justa y piadosamente. Filemón nos habla de restauración. Aquel que fue terrible, que hasta estuvo en la cárcel, hay que darle oportunidad, que demuestre que ha cambiado y que se levante. Y Hebreos nos habla del sacerdocio eterno, del sacerdocio de Melquisedec. Sé que me quedan unos cuantos minutitos, tal vez un minuto nada más, pero me he esforzado en este programa y en el anterior para hablarle de los arquitectos del universo. Vimos planos cósmicos, planos navales, arquitectónicos, genéticos y hasta planos espirituales. Y entonces usted se da cuenta que en Tesalonicenses el diseño que hay es: iglesia, vengo pronto por ti, Cristo viene pronto, Maranata, Cristo viene pronto. El anticristo se va a sentar para hacerte pasar por Dios luego que la iglesia se vaya. El misterio de la piedad en 2 Timoteo es que el Señor se hizo carne, Dios se hizo carne, léalo, Dios. Jesús no es un profeta. Jesús no es un profeta nada más, Jesús no es solo un líder nada más, Jesús es Dios hecho carne y esa es la única manera de salvación. 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a nuestros planos. Usted tiene la facilidad de tener los planos, al igual que yo. Tenemos que correr hacia ellos para tener los planos. Yo creo que el tiempo casi se nos agota, ¿verdad? Así que déjeme avanzar un poquitito más porque el tiempo ya hemos terminado, pero me faltaban algunas cosas aquí por desarrollar. Pero hemos visto a Pablo y hemos hablado de planos navales, estructurales, cósmicos, genéticos y espirituales. Que Dios nos auxilie para poder desarrollar como apóstoles del Señor un verdadero diseño que ya está hecho. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer sino ir a la Escritura. Usted tiene el privilegio de ir a buscar las 14 epístolas de Pablo y ahí va a encontrar cómo la iglesia tiene que desarrollar, cómo la iglesia tiene que hacer. Si Pablo dice algo ahí,
Esa es la explicación de las cosas que tenemos que hacer. Por hoy hemos llegado, y me robé un par de minutitos aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica, pero hoy hemos hablado de los arquitectos del universo, segunda parte. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.